Muy bien, y ahí les estoy presentando, ¿verdad? Este, pues precisamente todo lo que hemos estado estudiando. Quiero recordarles que en las lecciones pasadas, esta ya es la lección número 5, ¿sí? Hemos estado vimos en la lección 1 que es necesario un reavivamiento en nuestra vida. Vimos que es una grande necesidad que tenemos que cubrir en nuestra vida, ¿verdad? Un reavivamiento. Luego vimos que el corazón del reavivamiento es la oración. Sí, eso fue la lección número 2. Vimos que la oración es el corazón del reavivamiento. Después de que hablamos de la oración, en la lección 3 hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Y vimos que la palabra de Dios es el fundamento, ¿verdad? Para tener en nuestra vida un reavivamiento. Y luego, la clase pasada, vimos acerca del testimonio y el servicio. Y hablábamos que el testimonio y el servicio, ¿verdad? Es uno de los frutos del reavivamiento en nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver que hay otro fruto muy importante. Y el fruto del reavivamiento más importante que nosotros como creyentes debemos de tener es el de la obediencia. La obediencia. Segunda de los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está, ¿verdad? Así que, hermanos, es importante que entendamos que el reavivamiento viene muy ligado a la obediencia y la obediencia del creyente, ¿verdad? A través de una vida transformada, pues trae bendiciones a nuestras vidas. Ahora, el reavivamiento resulta en algún sentimiento cálido que podamos sentir acerca de cómo nos sentimos, pues porque estamos cerca de Jesús. A ver, hermanos, no es un sentimiento. El reavivamiento que tiene que ver como fruto de la obediencia es resultado de una vida transformada, ¿sí? Fíjate, si nosotros ahorita estamos analizando los evangelios, ¿verdad? Estamos leyendo en las noches el evangelio de Lucas, ya leímos Mateo y Marcos, y podemos ver que hubo momentos, hubo tiempos en que los mismos discípulos, hasta los escritores como Lucas y Marcos y Mateo, se sintieron pues muy próximos a Jesús, ¿sí? Mientras él estuvo con ellos, pues sí, estaban muy próximos a Jesús, pero también a veces se sentían distantes a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Momentos cuando los espíritus de ellos, por decirlo así, estuvieron en momentos de éxtasis, ¿no? Y se deleitaban de la presencia del Señor Jesús y producía en ellos momentos de adoración, momentos de gozo. Ayer leíamos cómo el apóstol Pedro, después de esa pesca milagrosa, se tiró a los pies de Jesús y exclamó en adoración, ¿verdad? Que él era un pecador delante del Señor Jesús. Pero había momentos en que ellos dudaban un poco del Señor Jesús, había, había momentos, ¿verdad?, donde ellos no creían todavía en el Señor Jesús. Pero bueno, los resultados del avivamiento no son necesariamente sentimientos positivos. Más bien pensemos en que son vidas transformadas. Nuestros sentimientos no son fruto del avivamiento, pero hoy vamos a ver que la obediencia sí es fruto del avivamiento. Y esto es tan evidente en las vidas de los discípulos del Señor Jesús que se mostró muy bien, ¿verdad? Cada vez que veíamos cambios. Sobre todo esto se dio con mucha fuerza después del Pentecostés, es decir, después de que el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia. Entonces, fíjense bien, vamos a ver como introducción lo siguiente. Y esto nos va a permitir entender si es importante este tema para nosotros en esta mañana. Mira, dice ahí en la presentación,
Si todos los miembros de la iglesia se pusieran de parte del Señor, veríamos tal reavivamiento de la obra del Señor como no lo hemos visto hasta hoy. Y luego dice, Dios requiere esto de ustedes y de cada hermano. Son ustedes, somos nosotros quienes debemos decidir si es o no es mejor obedecer el llamado del Señor. Hermanos, en el llamado del Señor se requiere obediencia, ¿sí? Él desea que estemos bien dispuestos y obedientes a la palabra del Señor. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante porque precisamente nos confronta con nosotros mismos en forma personal, pero también nos confronta con nosotros como iglesia, ¿sí? Nos confronta como iglesia, de tal manera, ¿verdad? Que necesitamos nosotros eh, darle el valor, aquilatar esto, que es el significado precisamente de lo que el Señor quiere en respuesta a nuestra obediencia el día de hoy. Fíjense bien, el derramamiento del Espíritu Santo marcó la diferencia dramática en las vidas de los apóstoles. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? El reavivamiento produce fruto de obediencia. Para el creyente, para nosotros, la obediencia, fíjate lo que es la reacción natural a la acción interna del Espíritu Santo. Anota eso porque de verdad es muy importante que lo entendamos. Es decir, mira, cada vez que tú y yo somos obedientes, es porque el Espíritu Santo nos está animando, nos está impulsando, nos está diciendo al corazón, ándale, actúa, obedece, sirve, cambia, haz esto, haz otro, ¿verdad? Entonces, el reavivamiento produce fruto de obediencia. Y para que nosotros como creyentes, ¿verdad? Seamos obedientes, debemos dejar que el Espíritu Santo desde acá dentro de nosotros, porque vive y mora en nuestras vidas, en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos impulse, nos anime a ser obedientes, ¿sí? Cuando se nos pide ser obedientes en la vida, por ejemplo, como hijos nuestros papás nos dicen, es que tienes que ser obediente. Y entonces nada más hay de dos, o somos o no somos obedientes. Y lo contrario a la obediencia, obviamente, pues es la desobediencia. Pero estamos viendo que llenos del Espíritu Santo, Dios quiere que seamos obedientes y Dios promueve que seamos obedientes en nuestra vida, ¿sí? En obediencia no es algo que te deba, ¿cómo te diré? La obediencia no es algo que nos deba costar trabajo, más bien nos debe de ayudar. Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos este tema con mucha atención en esta mañana. Fíjense, esta semana vamos a ver la obediencia y para poderlo entender la vamos a ver en diferentes y distintos personajes bíblicos. Mira, por ejemplo, vamos a ver el tema de Pedro, lo llevó a obedecer y cambiar. Vamos a ver la vida de Esteban, que lo llevó a obedecer sin importar las consecuencias. Vamos a ver la vida de Pablo y Ananías, que también tuvieron que obedecer, ¿verdad? Ante lo inesperado de sus vidas. Vamos también a ver a Ananías y a Zafira, este es otro Ananías, ¿verdad? Cómo su obediencia a medias, porque a veces decimos también, cuidado, ¿no? ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? Bueno, pues la obediencia a medias trajo problemas y situaciones difíciles a Ananías y Zafira. Vamos también a ver a Agripa negarse a obedecer por poco, ¿sí? Y también vamos a ver el ejemplo de Jesús, el ejemplo máximo de obediencia. Los que quieran, sáquenle una foto o cópienlo ahí. Muy bien. Y entonces, estos son los que vamos a ver hoy. Pedro, Esteban, Pablo y Ananías, Ananías y Zafira, que es otro Ananías, ¿verdad? Diferente. Agripa
y Jesús. Agripa y Jesús. Bien, vamos a ver el primero de ellos. Ahora, yo te decía al principio, a manera de introducción, que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó la diferencia en la vida del apóstol Pedro. Es decir, lo transformó. Pedro era un creyente débil, Pedro era un creyente vacilante, ¿sí? Y después, cuando el Espíritu Santo obró en su vida, lo convirtió en un discípulo lleno de fe, lo convirtió en un discípulo lleno de obediencia, ¿sí? Antes el apóstol Pedro, fíjate, antes el apóstol Pedro estaba lleno de palabras temerarias, pero había en él promesas vacías. Pero ahora tenemos a un Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, tenemos un Pedro transformado, tenemos un Pedro lleno de fe, tenemos un Pedro lleno de valor, tenemos un Pedro lleno de celos, por testificar, ¿sí? Entonces vemos a Pedro como un poderoso ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer por cualquiera de nosotros que nos entregamos con fe y obediencia a nuestro Señor. Vamos a ver entonces este ejemplo de Pedro tan maravilloso primero, ¿sí? Y aquí le llamamos obedecer y cambiar. Pedro, obedecer y cambiar. Este es el primer punto. Estamos hablando, acuérdense, de el avivamiento o reavivamiento, como fruto es la obediencia. Ese es el tema de esta mañana. Y vamos a ver a varios ejemplos. Empezamos con Pedro. Obedecer y cambiar. Fíjate, aquí nos dice que vamos a comparar la actitud del apóstol Pedro cuando se encontraba en el patio de Anás, ¿te acuerdas? Cuando el Señor Jesús estaba siendo pues juzgado para llevarlo a la cruz. Luego lo vamos a ver en la playa del mar de Tiberíades, cuando fue llevado ante el Sanedrín, que ya es otro Pedro, y vamos a ver entonces cómo fue su transformación en su vida. Es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Alguien busque, por favor, en la Biblia, y acuérdense, pueden prender su micrófono y lo vuelven a apagar para que no nos produzca ruido, ¿verdad? Alguien lea Mateo 26, de los versículos 69 al 74. 6:9 al 7:4. Mateo 26, del 69 al 74. A ver, vamos a ver que lo que sucedió aquí con Pedro es que en ese tiempo Pedro confiaba en sus propias fuerzas, al grado que llegó a negar a nuestro Señor Jesús. ¿Quién lo quiere leer? Adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ven aquí, gracias, suegra. Fíjate, vean aquí a ese Pedro como un creyente débil, como un creyente vacilante, como un creyente que incluso negó en este momento tan difícil de la prueba, negó que conociera al Señor Jesús. Wow, estamos hablando de ese Pedro que tenía que obedecer, pero que para poder obedecer también tenía que cambiar su vida, ¿sí? Esto fue cuando él estaba en el patio de Anás. Vamos a ver otro momento del apóstol Pedro. Ahora alguien búsqueme Juan capítulo 21 y lea del 15 al 19. Juan capítulo 21, del 15 al 19.
Esto es cuando Pedro se encontraba allí en el mar de Tiberíades, ¿verdad? Es otro momento del apóstol Pedro dentro de los evangelios. ¿Quién lo quiere leer? Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó, sí estoy bien, ¿verdad? Después del Sí. desayuno, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le diera a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificará a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Así es. Entonces, fíjense, estamos viendo a este Pedro, cómo fue transformado, pero primero estamos viendo su carácter de creyente débil, vacilante. Aquí lo vimos ya confiando en sus propias fuerzas al mismo punto que llegó a negar a Jesús. Y aquí lo vemos desconfiando de sí mismo. No sabía qué hacer, no sabía cómo responder. Seguramente él se acordó después de esa tercera vez cuando cantó el gallo, después de esa tercera vez que Jesús le preguntó si le amaba, y esto produjo tristeza en este Pedro, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de la vida de Pedro, pero ya después de que él había sido lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés. Fíjense bien, esto es ante el Sanedrín, ya lo tenemos años más adelante, Hechos capítulo 5, del 28 al 32. Hechos 5, del 28 al 32. A ver, ¿quién lo quiere leer? Les ordenamos estrictamente que no enseñara nunca más en nombre de Jesús, en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y, y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Hasta el 32. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron y colgaron en una cruz. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Amén, gloria a Dios. Fíjense, entonces ya tenemos a un Pedro confiando en el poder del Espíritu Santo, un Pedro ya lleno de palabras más claras, ¿no? Ya no de promesas vacías. Ahora Pedro estaba lleno de fe, estaba lleno de valor y él quiere testificar y por eso dice ahí que decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el Pedro transformado, ¿sí? Entonces, hermanos, el fruto de la obediencia se traduce en nuestras vidas cuando nosotros demostramos, no con palabras, sino con hechos, ese cambio que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es decir,
sí se nota en nosotros el cambio, ¿verdad? El fruto. Por eso dice aquí, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó una diferencia muy dramática en la vida de Pedro. Lo transformó, como ya les dije, de un creyente débil y vacilante en un discípulo lleno de fe y obediente. Es un ejemplo poderoso del Espíritu Santo puede hacer por cualquiera de nosotros que se entrega con fe y obediencia a nuestro Señor. Hermanos, en nuestra consagración, y como estudiábamos hace ratito en Primera de Pedro en la predicación, capítulo 3, el Señor nos está mostrando que podemos obedecer y que el Espíritu Santo está ahí para que logremos obedecer y hagamos la obra para lo cual estamos siendo llamados por el Señor. Entonces, qué bonito es ver esto en nuestras vidas. Muy bien, este es el ejemplo de Pedro. No sé si ya vieron también ahí en sus teléfonos o en sus computadoras que hay una manita por ahí en las herramientas. También puedes levantar la mano, ¿eh? La mano, mira, la voy a levantar yo para que la vean. Mira, ya aparece una mano levantada. Tú puedes poner la mano así levantada y así yo sé que quieres hablar. La voy a bajar, ya la quité. O sea, y en sus dispositivos, en este nuevo programa así aparece. A ver si le vamos dando un buen uso también, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos a irle aprendiendo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Esteban. El ejemplo de Esteban. Ay, hermanos, cuando veo el ejemplo de Esteban, me hace pensar en el costo de nuestra fe. ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y yo puedo ver en la vida de los discípulos, que al estar ellos llenos del Espíritu Santo, de forma absoluta, de forma abnegada, de forma piadosa, ok, esto los llevó a la obediencia y a veces la obediencia tiene un costo inusualmente elevado, ¿sí? De hecho, los históricos de la época, en otros libros, ¿verdad? No bíblicos, pero que escribieron en la época, sabemos que la mayoría de los discípulos sufrieron la muerte a través del martirio, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el ejemplo de Esteban, que nos dice que debemos obedecer sin importar las consecuencias. Dice Apocalipsis capítulo 12, 11, hablando de estos mártires y de todos los que han muerto por el nombre de Jesús, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ¿ven la palabra de ellos? Y menospreciaron sus vidas, o sea, ellos le pusieron menor precio a sus propias vidas hasta la muerte, o sea, fueron capaces de morir por el Señor Jesús. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 7, no vayan, solamente es recordarles la historia de Esteban. Ahí en Hechos capítulo 13, vemos a un Esteban, un discípulo del Señor, que estaba predicando, él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba con toda su fuerza, con todo el poder predicando, predicó un magnífico sermón escritural, porque en ese sermón Esteban utilizó y empezó a hablar acerca de la historia de Israel. Como empezó a hablar de la historia de Israel, comenzó hablando de la experiencia de Abraham, luego comenzó hablando de la experiencia de Isaac, y de ahí se pasó a Jacob, y luego a José, luego pasó por Moisés. De ahí en su sermón, si lo lees con mucho cuidado, son casi más de 50 versículos, ¿verdad? Vamos a ver que llegó a David, Salomón. En todo momento, en toda su predicación, Esteban habló de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Esto no les gustó mucho a los que lo estaban escuchando, porque estaban haciendo que en esta predicación como que estaba haciendo quedar mal al pueblo de Israel, ¿no? Por su desobediencia. Y entonces, para rematar en el sermón, Esteban concluye su sermón acusando a los líderes religiosos de Israel de violar el pacto de Dios y de resistirse a la influencia del Espíritu Santo. Eso sí los vamos a leer, mira, busca Hechos capítulo 7, nada más vamos a leer la parte final de esta situación tan difícil de Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52.
Vean qué palabras tan fuertes en esta versión. Dice, pueblo terco. Ya aquí es el final del sermón, ¿eh? Pueblo terco, ustedes son paganos, vean lo que está diciendo el pueblo, paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del Mesías, el justo, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. ¡Wow! Imagínate nada más el poder de la predicación de Esteban. Pero Esteban fue obediente, sin importar las consecuencias. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Ok? Vean ustedes, vamos a seguir viendo la diapositiva. Esteban, lleno del Espíritu Santo, eso lo vemos en Hechos 6:3, no vaciló en dar testimonio hasta las últimas consecuencias. Aunque sus enemigos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba, eso está en Hechos 6:10, no fueron convencidos por su testimonio, sino por su obediencia ante el martirio. Y esto es muy interesante, mis hermanos, les voy a decir por qué. Esto es muy interesante porque ahí estaba el apóstol Pablo. Miren esta última diapositiva, aquí podemos ver cómo lo están apedreando estos hombres, pero aquí atrás, ¿a quién tenemos junto a sus ropas? Al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo conocía también la ley y conocía perfectamente como uno de los grandes alumnos de Gamaliel, ¿verdad? De la época, uno de los más grandes rabinos de la época. Bueno, él conocía las escrituras y seguramente escuchó todo el mensaje de Esteban. Bueno, pues él también se resistió al Espíritu Santo. Y dice aquí este comentario, dice, su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pues cómo no, imagínate, pero produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir, o sea, de Esteban, y el resplandor que había iluminado su semblante. Versículo 57 de Hechos 7 dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo y sus acusadores le quitaron sus túnicas y las pusieron a los pies del joven que se llamaba Saulo y mientras lo apedreaban, Esteban oró y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y cayendo de rodillas gritó, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Imagínate, no atendieron al mensaje, pero este testimonio de la muerte de Esteban hizo, ¿verdad?, mella en el corazón y en la mente de ese joven que se llamaba Saulo, que después se convirtió en perseguidor de la iglesia y después en uno de los más grandes seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, viene aquí la conclusión de este Esteban, dice, aunque no todos somos llamados a morir por nuestra fe, necesitamos estar tan comprometidos con nuestro Señor, hermanos, que si fuéramos llamados a morir, no retrocedamos, sino seamos capaces de morir por nuestro Señor Jesús. Qué bonito ejemplo de obediencia. Ya vimos entonces el ejemplo de Pedro y vamos a ver, ya vimos el de Esteban, que es obedecer sin importar las consecuencias. Esteban fue obediente al llamado de Dios. Esteban fue fiel a la misión que Dios le dio hasta la muerte y él espera que nosotros lo seamos también. Vamos a ver el siguiente ejemplo, rapidito. El siguiente ejemplo tiene que ver con Pablo y Ananías. Ananías, que era uno de los miembros de la iglesia de esa época, ¿verdad? Ahora vamos a recordar, porque aquí de entrada esta historia de Esteban nos va a ayudar a meter al apóstol Saulo. Ahorita lo vamos a llamar Saulo, que es su nombre hebreo. Ya después él, por conveniencia
¿verdad? Se cambia al nombre de Pablo, que era el nombre romano, para poder, o el nombre latino, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Pero Saulo, o Shaulo, como se dice en hebreo, aunque él estaba equivocado, perdón, porque persiguió a los cristianos, él pensaba, acuérdate, dice la Biblia, que él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, confrontando a los cristianos que pensaban que era una secta fanática de los judíos, ¿verdad? Y entonces tenemos la historia en el capítulo 9 de Hechos, donde él está viajando hacia Damasco, precisamente para capturar a algunos cristianos y llevárselos arrastrados a Jerusalén. Y entonces Jesús sorprende al apóstol Saulo dramáticamente, ¿verdad? En el camino a Damasco, y esta experiencia que tuvo de primera mano con el Señor Jesús, no solo cambió su vida, como conocemos la vida del apóstol Pablo, sino cambió también al mundo entero. Vamos a ver qué pasó. Ya recordamos un poquito lo que está ahí en el capítulo 9. Vamos a ver que en este punto de Pablo y Ananías, también tenemos que obedecer ante lo inesperado. La iglesia de esa época, lo que menos se imaginaba que pudiera ocurrir es que Saulo se convirtiera. Todos le tenían miedo a Saulo, él era el perseguidor. Sin embargo, vemos aquí la bendición de la obediencia a través de lo que Dios hizo. Miren, y viene una pregunta. ¿Cómo reaccionó Pablo cuando Jesús enfrentó sus prejuicios de una forma milagrosa en el camino a Damasco? Bueno, recuerden, lo más importante de estos versículos de Hechos, capítulo 9, del 1 al 9, es que él fue obediente y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él reconoce, queda ciego de una manera, como milagrosa, ¿verdad? Porque la luz fue tan fuerte que lo cegó. Sus compañeros que iban con él tuvieron que llevarlo, ¿verdad? De la mano. Bueno, pero él creyó. Hechos capítulo 26, 19, que está ahí escrito ya, nos dice que creyó y que obedeció, porque dice en su testimonio el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Esa visión que tuvo, esa voz que escuchó del Señor Jesucristo, dice el apóstol, yo no fui rebelde, sino fui obediente. Este ejemplo es muy bonito para nosotros, hermanos, porque tú y yo somos responsables delante del Señor Jesucristo. A lo mejor a nosotros no se nos ha presentado una luz que nos tire al suelo y nos deje ciegos, ¿verdad? Sin embargo, la luz del Señor Jesucristo ha iluminado nuestras vidas a través de la salvación. Jesús ahora simpatiza con nosotros, al grado que nos ha llamado no solo discípulos, sino también amigos. Ahora el Señor tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y nos ha dado a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición tan grande! ¿Sí? Entonces no necesitamos pasar por algo como lo que pasó Pablo para que tú y yo seamos ahora obedientes. Trata de ponerte en el lugar de Saulo y de encontrarse en el camino a Damasco. Imagínate cómo él se sintió conmocionado. Él conocía las escrituras, él perseguía y estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. Y sin embargo, Dios lo pone en el lugar que le corresponde. Pero la conmoción no fue nada más para Pablo. Estamos viendo el ejemplo de Pablo y Ananías. Ananías era uno de los miembros de la iglesia de esa época. Vamos a ver qué pasó, porque también Ananías, si Pablo fue conmocionado o Saulo fue conmocionado con esta aparición que tuvo en el camino a Damasco con Jesús, imagínate qué sintió Ananías o cómo también se sintió conmocionado después de que el Señor habló con él acerca del apóstol Saulo. Mira, y dice, ¿cómo reaccionó Ananías cuando Jesús enfrentó sus prejuicios acerca de Pablo? Acerca de Saulo. Ahora sí, alguien que me lea Hechos 9, del 10 al 18. Prenda su micrófono y lea Hechos 9, del 10 al 18. A ver.
Ya Habiendo levantó la entonces, mano. sí, Perdón, adelante. habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy bien. ¿Cómo se sintió Ananías? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo crees, no? O sea, ¿cómo crees que si estamos hablando del más grande perseguidor de la iglesia y tengo que obedecer teniendo un encuentro con él? Pues sí, fíjense bien. Dice ahí en Hechos 22:16, después de recibir respuesta a sus dudas, Ananías creyó en lo que Dios le estaba diciendo acerca de Pablo y obedeció. Esto es importante. Y animó a su antiguo enemigo, porque le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Entonces vemos a un Ananías actuando en obediencia a la visión que tuvo de parte de Dios, ¿verdad? Como nos leyó ahorita nuestra hermana Melisol, y vemos que Ananías no solamente reaccionó de la forma correcta, sino que anima al apóstol para que precisamente en obediencia se note el cambio en la vida de él. Muy bien, qué bonito es cuando podemos ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Este es un ejemplo muy interesante porque nos habla de Ananías y Zafira. Y nos habla esta historia que todos conocemos, ¿verdad? De cómo ellos vendieron una heredad. Ahí tenemos en las imágenes, ustedes ven, cómo sustrajo del precio de la heredad este Ananías. Este es otro Ananías, ¿verdad? Que también pertenecía a la iglesia naciente. Y cómo él engañó al Espíritu Santo haciendo o diciendo que no era la cantidad correcta, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Y ahí vemos cómo el apóstol lo confronta y dice la historia bíblica que Ananías cayó muerto en ese momento. Después de este suceso, llega también Zafira, su esposa, y también niega el hecho de que ellos sustrajeron de lo que habían vendido para después dar esta ofrenda a la iglesia. Y también ella nos cuenta la historia, cae muerta a los pies de los discípulos. Esto nos habla de la obediencia a medias. Y ahí viene, hermanos, la obediencia a medias no es obediencia en lo absoluto. La obediencia a medias no es obediencia en lo absoluto. Entonces, mucho cuidado con nosotros. Querramos decir que estamos obedeciendo al Señor y solamente lo estemos haciendo a medias. Porque esto nos habla de que es una evidencia de un corazón dividido, ¿verdad? Es decir, un corazón que no está dispuesto a darlo todo por nuestro Maestro, el Señor Jesús. El Señor espera de nosotros una obediencia completa, una obediencia total, una obediencia que sea sensible al llamado del Espíritu Santo. Estamos hablando de avivamiento o reavivamiento en nuestra vida. Entonces, nuestra obediencia no debe de ser a medias, debe de ser una obediencia total, completa. Entonces, ¿qué nos enseña esta experiencia de Ananías y Zafira? Pues que no debemos obedecer a medias.
Mira lo que dice este comentarista. Dice, miles de personas aceptarían la verdad si pudieran hacerlo sin negarse a sí mismos, o sea, sin comprometerse, ¿no? Pero estos nunca contribuirían a la causa de Dios, porque jamás saldrían valientemente al encuentro del enemigo, al encuentro del mundo, del amor a sí mismo o de las pasiones de la carne. Es decir, se requiere verdadera obediencia, verdadero compromiso para obedecer al Señor Jesús. Así que animémonos, hermanos, en este reavivamiento, en este tiempo, a obedecer al Señor de forma plena, de forma completa. Muy bien, entonces hemos visto estos 3 ejemplos ahorita de obediencia y nos quedan todavía algunos por terminar, pero yo quisiera saber si hay alguien que quiera comentar algo en relación a los pocos ejemplos que hemos visto aquí de cambios y de obediencia en nuestras vidas. Y sobre todo de la importancia que tiene el Espíritu Santo que actúa internamente en nosotros para llevarnos a la obediencia al Señor Jesús. ¿Alguien quiere comentar algo? Nada más levante la mano o abra su micrófono. Incluso al ver todos estos ejemplos, ¿por qué es tan difícil a veces para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, obedecer a la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Quizá todavía muchos de nosotros luchamos, hasta con nosotros mismos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues sí, yo quería decir, oye, el hermano levantó la mano, ya le Bueno, gané. ya le di chance. Siga. ¿Sigo yo? Sí, hermano, sí. Ujú. Gracias. No, pues yo me siento confrontada, ¿verdad? Con Sí. este ejemplo y con estas palabras de que la obediencia no debe ser a medias. A lo mejor todos fallamos en alguna cosa, ¿verdad? Nadie a lo mejor nos sentimos que estamos obedeciendo totalmente. Pero bueno, yo no tengo que hablar por los demás o dar cuentas por los demás. Yo tengo que pensar en mi propia experiencia, en mi propia situación. Si yo estoy obedeciendo completamente a Dios o si lo estoy obedeciendo a medias, porque siempre es muy fácil decir, ay, pues si fulanita, ¿verdad? Que tiene tantos años en el Señor y que es hija de pastor y que esto y lo otro, pues falla. Y no, y el pastor fulanito, ¿verdad? A esto y así nos podemos ir y no, y tal diácono. Y ver los errores de los demás y las fallas de los demás, pero no, yo tengo que verme a mí misma y examinarme a mí misma, porque yo voy a entregar cuentas nada más de mí, no de los, el Señor a mí no me va a preguntar, como tal vez en el caso de un maestro, ¿verdad? Oye, tú dime, fulanito, qué, o como en el caso de los testigos, ¿verdad? Que se ocupa a otras personas para obtener información. No, el Señor a mí no me va a estar preguntando por nadie más que por mí. Entonces, no, en cierta manera no me debe preocupar o no, tengo que volver a verme a mí misma. Es lo que siento, ¿verdad? En este momento es en lo que me confronta esta lección. Nada más. Sí, antes de Bueno, que continúe, espérame tantito, Enrique, nada más quiero comentar, es cierto eso, ¿no? De que nosotros habremos de dar cuenta, pero eso será en el futuro, ¿no? Entonces, en ese dar cuenta en el futuro, algún día delante del Señor, pues nos hace pensar en nuestro presente, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Cómo es mi comportamiento ahorita ante la audiencia delante del Señor, verdad? Y que esto nos permita, como veíamos ahorita, recapacitar, ¿verdad? En la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos ahorita y está activo en nosotros y nos está motivando, nos está impulsando
a seguir adelante. Entonces es hoy cuando tenemos, ¿no?, que ser obedientes al Señor. Y esta confrontación que ciertamente hace la palabra de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros en esta mañana, pues nos tiene que llevar a respuestas, ¿verdad?, en nuestra vida. Muy bien, adelante, Enrique. Eh, ayer cuando estábamos leyendo, le hacía el comentario de cuando hablaba de las bienaventuranzas. Y le hacía el comentario del versículo que dice que bienaventurados cuando nos persiguen por mi nombre. Así es. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo, pues vemos los claros ejemplos, ¿no? Y como le decía, cuando no entendemos o no sabemos, sí, mejor dicho, no entendemos o no estamos totalmente convencidos, pues lo que le decía ayer, pues ¿sabes qué? Pues hasta aquí nada más, porque Ujú. pues realmente el Señor nos dice. Pero ya viendo ahorita los ejemplos que nos muestra su palabra, por Sí. ejemplo, Pedro, pues yo al menos no lo había relacionado así como lo vimos ahorita. Sí Ujú, vemos que lo negó a Jesús, a pesar de las palabras que Jesús le preguntaba, ujú, de que me amas, él dijo que sí, y hasta la tercera vez le dijo, pues solamente tú sabes. Y pues yo creo que también a veces nuestras palabras son esas, ¿verdad? De que, pues Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que siento, si hay ujú, amor, si hay amargura, si hay esto, si hay el otro. Y bueno, yo creo que aquí pues nuestra oración es, como dijo Pedro, Señor, tú sabes y pues ayúdame, ayúdame. Y me sí, acuerdo mucho de la palabra que ayer decía, que le contestó Jesús a Pedro, dice, no temas, dice, porque te voy a hacer pescador de hombres. Y yo creo que sí. también ahorita, pues nos está diciendo cada uno de nosotros, sé que es difícil, aún así, cuando ya tenemos nuestros años en el Evangelio y nuestra vida a lo mejor, tiempos sí obedecemos, en tiempos largos no obedecemos, bueno, es un subir y bajar, Ujú, pero yo creo que el Espíritu Santo actúa a cada momento en nosotros, porque sabemos que Él está en nosotros desde que lo aceptamos como nuestro Salvador. Y no es de que si te me estoy portando mal, pues Él se va, no, Él está, simplemente pues que no lo dejamos, pues sí, no lo dejamos actuar. Y como dice en su palabra, está entristecido porque no lo dejamos, pues no ujú, lo alimentamos con su palabra, sí. o no nos acercamos a Dios, sí, tan solo con eso. Entonces, me acordé mucho de lo de ayer y bueno, pues ahorita, pues realmente lo que nos anima, pues es, como le decía Pedro, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes cómo soy, pues ayúdame, ayúdame, pues para poder, pues sí, para poder aferrarme más a ti, y pues obedecerte, sobre todo más que nada. Ujú, así es. Muy bien, gracias, hermanos. Fíjense qué bonito, ¿no? Ahora, por un lado también, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene una obra que cumplir en nosotros. Mira, el Espíritu Santo con Pedro, con Santiago, con Juan, con el mismo apóstol Pablo, como vimos desde el camino a Damasco, el Espíritu Santo primero guió a sus discípulos, pero conforme iba pasando el tiempo, el Espíritu Santo convenció a sus discípulos también. Y luego que estaban convencidos como hijos de Dios y de su salvación, el Espíritu Santo instruyó a los discípulos y finalmente recibieron el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo nos convence, somos enseñados, instruidos por el Espíritu Santo y entonces recibimos el poder de Dios en nosotros y entonces testificamos y nuestras vidas se transforman y son cambiadas, ¿sí? Entonces, a lo mejor estamos también en ese ayúdame, Señor, pero esa ayuda me implica ser también transformados por el Señor, ¿no? Eso mismo sucedió con el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, que es que Agripa, ¿verdad?
Fíjate, en el caso de Agripa, y hablando de la obediencia, este rey negó obedecer. Y ahí les pongo entre paréntesis, por poco. ¿Ya se acuerdan de esa historia? Hechos capítulo 26, 27 y 28 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque conocía las escrituras, el rey, y Pablo lo confronta con las escrituras, y luego le dice, yo sé que crees, ¿verdad? Como diciéndole, no te hagas, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano o a ser creyente, ¿no? Entonces, aguas, no sea que nos neguemos también nosotros a obedecer y caigamos en el error de Agripa de decir, por poco, ¿verdad? Me persuade. Cuando sintió el llamado del Espíritu Santo, el rey Agripa, a diferencia de Pedro o a diferencia de Pablo, en este caso el rey Agripa no fue obediente al llamamiento. En su momento tampoco lo fue Saulo o el apóstol Pablo cuando pusieron las ropas de Esteban a sus pies. Sin embargo, hubo un cambio en su vida. Y la Biblia no nos dice si más tarde el rey Agripa también llegó a creer, ¿verdad? No lo sabemos. Pero aquí se quedó, por poco me persuades a ser cristiano. Y viene este comentario bíblico que me gustó. Dice, mientras algunos se llenaban de asombro escuchando a Pablo ahí en Hechos capítulo 26, ¿verdad? Uno dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Sin embargo, la mayoría de los que le oyeron pensaron que en algún tiempo futuro quizás considerarían lo que habían oído. Y Satanás salió de la demora y por el hecho de que descuidaron su oportunidad cuando su corazón fue enternecido, perdieron esa oportunidad para siempre y sus corazones se endurecieron. Hermanos, esta es la realidad. Por poco. Y no queremos nosotros caer en esa realidad, ¿verdad? Triste de que nuestros corazones sean endurecidos. Al contrario, aunque cada uno de nosotros vamos a dar fe de nuestra propia vida delante del Señor, que cada uno de nosotros seamos lo suficientemente sensibles al llamado del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí estábamos viendo el poder del Espíritu Santo convincente para el rey Agripa, pero la autosuficiencia del rey, los deseos egoístas del rey, entraron en conflicto en esos momentos en que Pablo lo hace reaccionar y en lugar de llamarlo a llevar una nueva vida en Cristo, por poco, dice, me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Entonces seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos habla con palabras poderosas, nos habla con palabras movedoras, nos habla con palabras tristes de toda la Escritura. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que debemos de seguir o que no debemos seguir, de acuerdo sea el caso que se nos presenta, pero siempre tenemos que responder. No respondamos como respondió el rey Agripa, por poco, y no quedemos por poco fuera de la bendición de Dios. Y vamos al ejemplo máximo para terminar nuestra clase de hoy. El ejemplo máximo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues vosotros este sentir, en otras versiones dice esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿verdad? O sea, siendo un ser divino, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Esa divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre en su humanidad, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí es, ¿sí? La vida del Señor Jesús, ungido, lleno del Espíritu Santo. Porque ahí dice, Él era en forma de Dios, o sea, tenía la misma esencia divina, pero Él dice, se despojó, como dice el griego, se vació. El Señor Jesús se vació de sus privilegios, se vació de su lugar, de sus prerrogativas, porque era igual a Dios,
y en cambio dice este pasaje, se hizo un siervo, y ya estando en esa condición de siervo, o sea, fue un siervo de la voluntad de Dios, se humilló a sí mismo todavía, y a causa de haberse humillado, dice que llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, tenemos ante nosotros el más grande ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo, el más grande ejemplo de cómo es una vida de obediencia dispuesta y sumisa humildemente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tenemos el máximo ejemplo de una vida de oración dedicada al servicio y al ministerio, una vida consumida por el apasionado deseo de ver salvos a todas las naciones o ver a todos en el reino del Padre. Hermanos, qué grande ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es maravilloso poder tomar en cuenta, ¿verdad? Que el Señor Jesús declara que la más grande influencia está con sus seguidores y que Él mismo, como hijo, se hace obediente hasta la cruz, ¿verdad? Para que dejarnos ejemplo a nosotros y como hombres y mujeres, ¿verdad? Tenemos que ser también guiados por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una historia poderosa de lo que el Señor es capaz de hacer en vidas obedientes, ¿verdad? Y terminamos con este comentario que dice, Jesús nos proporcionó un ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia dispuesta, es una vida de sumisión humilde a la voluntad del Padre, es una vida de oración dedicada al servicio y al ministerio, es una vida consumida por el apasionado deseo de compartir con otros la verdad y la salvación. Hermanos, este es el máximo ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y yo les invito, ¿verdad?, a que este sea nuestro anhelo, nuestro deseo. Acuérdate cómo es este versículo 5. Haya pues en nosotros, en mí, en Chayito, en Enrique, en Mayra, en mi suegra, en la iglesia, la gran comisión. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Obediencia total, ¿verdad? De parte de nuestro Señor. Muy bien, pues esta es la clase del día de hoy. Y seguimos estudiando estos ejemplos que nos llevan a vivir una vida, ¿verdad?, en reavivamiento constante, en reavivamiento constante. Así que les invito para la próxima semana, estaremos estudiando el tema confesión y arrepentimiento como condiciones para el reavivamiento. Si queremos tener un verdadero reavivamiento en nuestras vidas, debe haber una realidad de confesión y arrepentimiento de parte de nosotros para vivir vidas plenas, ¿verdad?